Mercedes Alaya. La Fiscalía Anticorrupción le pide que eleve ya al Supremo la parte de los ERE que afecta a los aforados. El Ministerio Público quiere, por tanto, que el Alto Tribunal Español asuma de inmediato la causa contra los expresidentes Manuel Chávez y José Antonio Griñán y los 5 exconsejeros a los que la jueza imputó o preimputó como responsable de usar la figura de las transferencias de financiación, sin control previo de la intervención para pagar lo que eran, a su juicio, subvenciones que requerían de los controles pertinentes. La Fiscalía Anticorrupción quiere, por tanto, que trocee la macrocausa, algo que la magistrada dijo semanas atrás que era inescindible, con lo que veremos si corrige su propio criterio y eleva esta parte, si se opone o eleva al completo la instrucción. Sea como fuere, posiblemente estemos ante un Rubicón en la resolución de este caso. Ese titular de portada en una noche en la que recibimos a un histórico dirigente del PSOE sevillano y del PSOE andaluz, al expresidente de la FAM, de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, y alcalde de Dos Hermanas. Con Francisco Toscano, naturalmente con todos ustedes y por Andalucía, vamos esta noche y siempre a por todas. Andaluces, buenas noches. Anticorrupción solicita a la jueza Alaya que eleve al Supremo la causa de los ERE en lo que se refiere a los aforados imputados. Se trataría de que el Supremo investigue si estos aforados tuvieron responsabilidad en la elaboración, tramitación y pago usando esa fórmula que consistía en conceder este dinero usando la transferencia de financiación, sin control previa de la intervención, en lugar de hacer esos pagos con el procedimiento de la subvención, que es lo que Alaya defiende que eran subvenciones. Entre los aforados imputados por Alaya como responsable del menoscabo de dinero público, los expresidentes Chávez y Griñán y los exconsejeros José Antonio Viera, Carmen Martínez Aguayo, Manuel Recio, Francisco Vallejo y Antonio Ávila. Anticorrupción también solicita que se formen piezas separadas de esta macrocausa, una sobre el destino de las sobrecomisiones y otras por cada expediente de ayuda sociolaboral o directa a las empresas. El consejero de Justicia saluda esta petición. El PP andaluz avisa que las prisas no pueden evitar que se conozca toda la verdad. Me parece que es lo correcto. Tendré que decir, no me voy a ir contra mi propia palabra. Creo que es lo correcto porque el derecho al juez natural supone que un aforado tiene que comparecer y tiene que defenderse ante el juez que le corresponde legalmente y no ante otro juez. Por ello creo que, en fin, además eso va a impedir nulidades. Creo que es bueno que así sea y espero que sea atendida la petición del fiscal. Nosotros no somos los que tenemos que decir si hay que elevarlo o no hay que elevarlo. Eso lo dirá la justicia. Nosotros lo que queremos es que en ningún caso las prisas son buenas, en ningún caso. Y nosotros lo que queremos es que se conozca toda la verdad. Toda la verdad. Y que, por supuesto, la presidenta de la Junta de Andalucía dé explicaciones. Que la presidenta de la Junta de Andalucía se ha quedado muda. La buena noticia económica del día y de muchos días es sin duda la decisión de la multinacional española Acerinox de trasladar la sede social y fiscal de su división europea, que estaba en Madrid, a Andalucía. Por tanto, tributará en nuestra tierra. Un paso aplaudido por la presidenta de la Junta, Susana Díaz, quien ha visitado esta mañana las instalaciones de esta empresa en la localidad gaditana de Los Barrios. Creo que las empresas que invierten y que hacen negocio en Andalucía tienen un compromiso social ineludible con el progreso de nuestra tierra y con el progreso de nuestra gente. Sé además que Andalucía no va a defraudar y el gobierno andaluz va a estar a la altura de que esta tierra sea una tierra de oportunidades, una tierra seria y una tierra con futuro. Susana Díaz, quien días atrás recibió la felicitación del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, porque Andalucía cumplió con el objetivo de déficit de 2013, al que no llegaron 6 autonomías, según los datos oficiales detallados esta mañana por el ministro de Hacienda, quien felicitaba también a la Junta. Celebrar el esfuerzo que hayan hecho las comunidades autónomas, los gobiernos autonómicos, que ciertamente se han visto ahí, ¿no? Han visto cómo han ido a por ese objetivo. Y algunas de las grandes también, como el caso de Andalucía, que ha cumplido, ¿no? O sea, quiere decir, realmente en ese objetivo de déficit asimétrico. Y frente a la macroeconomía, la dura economía de la calle, sobre la que ha alertado esta mañana en el Parlamento de Andalucía el defensor del pueblo andaluz, Jesús Maeztu, quien advierte en su informe de 2013 cómo nuevas capas de la población, familias de clase media, han caído en la pobreza. Así las cosas, el defensor pide a los políticos que se acerquen a la realidad de los ciudadanos. Los menores, las mujeres y nuestros mayores.
Ahí está, en esos tres grupos, está concentrado mucho más las víctimas de las consecuencias de esta situación. Todas las materias han sido tamizadas por la crisis económica. Y además han aflorado capas de población que antes no estaban en esa situación crítica. Y todavía en clave económica, el PSOE andaluz pide al Gobierno central que incluya la autopista AP4 que discurre entre Sevilla y Cádiz en el paquete de autopistas deficitarias que va a rescatar. Considera que el Ejecutivo Nacional salga al rescate de nuevo de los bancos y pide que también salga al rescate de los miles de trabajadores andaluces, fundamentalmente sevillanos y gaditanos, que usan a diario esta autopista que en realidad, recordamos, debió expirar en 2006. Y en ese rescate no entra Andalucía, ¿no? La AP4, que creo que según nuestros datos, entre 250 y 300 millones serían los necesarios para rescatarla, haría posible que esa vía de comunicación entre Sevilla y Cádiz, muy usada por trabajadores cada día, pues tuvieran la oportunidad de no tener que seguir pagando un peaje que, como sabéis, está altísimo y que supone diariamente para aquellos que lo tienen que utilizar un gasto casi insoportable. Después de los recursos de la Junta y del Parlamento andaluz contra la reforma local, han sido 371 ayuntamientos andaluces los que harán lo propio. Diego Valderas, vicepresidente andaluz y consejero de Administración local, saluda este paso al tiempo que critica a los municipios que se han quedado cruzados de brazos o han apoyado esta reforma que les quita competencias. Y queremos acabar con dos andaluces protagonistas del fin de semana. La gaditana de San Fernando, Ana Hidalgo, primera alcaldesa de París. Aunque me fui de San Fernando muy pequeña, he ido mucho por allí, y claro que guardo muchísimos recuerdos de la tierra donde he nacido, de mi calle, la calle San Marcos, donde nací, con la vista que teníamos a la salina, todo eso, los olores. Guardo todo eso como, una parte de mí misma, no como algo exterior a lo que soy. Y el periodista malagueño Javier Espinosa, del periódico El Mundo, liberado tras meses de secuestro en Siria. Queremos dar las gracias a todos los que se han preocupado por nosotros y que han hecho posible que volvamos a casa. Y como veis, estamos perfectamente. Y siento no poder deciros más nada. ¿Vale? Muchísimas gracias. Javier Espinosa, emocionado. Sobre todos estos asuntos hablaremos en la tertulia con José Luis Losa, con Javier Aroca, con Fernando Vicente y con Ángela Cañal, que se incorporarán a la entrevista que vamos a comenzar en tan solo unos minutos, unos instantes, con el alcalde de Dos Hermanas. Los cuatro se incorporarán, lo dicho, en apenas unos 20 minutos. Saludamos ya, de hecho, a nuestro invitado, alcalde de Dos Hermanos, expresidente de la FAN, de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, Francisco Toscano. Buenas noches. Buenas noches, Fernando. Y muchísimas gracias por acompañarnos aquí en el plató de A por Todas, en Ocho Andalucía. A vosotros por invitarme. Bueno, en primer lugar, le pido, ante todos los andaluces que nos ven, que nos sintonizan a esta hora, que presente usted Dos Hermanas, tenga usted la oportunidad de invitar a los andaluces a que visiten Dos Hermanas. Ya luego vamos a entrar en más la arena política, pero sí me gustaría porque usted vendiese, en el buen sentido del término, su localidad. Bueno, pues Dos Hermanas es una ciudad que hoy es una de las primeras, de las 10 grandes poblaciones de Dos Hermanas, de Andalucía, superior a alguna de las capitales como Jaén o como Cádiz, que tiene la suerte y la fortuna pues de estar al sur de una gran ciudad universal como es Sevilla, y que por tanto su desarrollo y su vida, aparte de por sí mismo, siempre ha estado muy interrelacionado con el desarrollo de Sevilla, ¿no? Hoy en nuestra ciudad viven en torno a 140.000 personas que en su gran mayoría pues hace 30 años no vivían en Dos Hermanas. Dos Hermanas hace 30 años tenía menos de 50.000 habitantes, por tanto personas que han considerado que a la hora de elegir el sitio donde con su familia van a vivir, son los que mejores pueden opinar y tomar una decisión que en la mayoría de las familias es una decisión a lo largo de su vida muy importante porque forma parte de su patrimonio, de su hábitat, de dónde se quieren desenvolver con sus hijos y con el entorno de sus vecinos, han elegido venir a Dos Hermanas a vivir, ¿no?
Y en ese sentido, pues creemos que es una ciudad que a lo largo de estos años ha aprovechado bien cuando hubo etapas de crecimiento en nuestro país, ha aprovechado el crecimiento para saber desarrollarse y para saber tener unos equilibrios en cuanto a equipamiento, infraestructura, zonas verdes, zonas culturales, zonas deportivas, que es lo que hace que sea apetecible el vivir para esta gran mayoría de población que han tomado esa decisión importante en su vida, ¿no? No sé si usted compartirá esa expresión del milagro nazareno, ¿no? De una población que en poco menos de 15 años ha multiplicado por 4 su población, que sigue creciendo exponencialmente y que frente a un envejecimiento paulatino de las grandes ciudades, pues ustedes tienen una población muy jóvenes. Primero, ¿dónde están las claves de ese milagro nazareno? Usted dice que evidentemente los equipamientos, las posibilidades que se le ha dado a la ciudadanía de crecer o de tener desarrollo vital, pero ¿creen ustedes que tienen aún margen de crecimiento? Sí, yo estoy convencido que cuando pasen estos momentos difíciles que vive todo el país y que vive la comunidad, pues este país tiene que seguir creciendo, ¿no? Y por tanto, ciudades además con grandes núcleos como las nuestras y bien posicionadas van a seguir creciendo, ¿no? Diría que además estamos mejor preparados que cualquier otra ciudad para poder crecer, ¿no? Estamos mejor preparados porque envolvemos todo el sur de Sevilla y tenemos afortunadamente infraestructuras y equipamientos que están hoy pues preparadas para que cuando esta crisis empiece de verdad a dejar de existir y la construcción de una manera más moderada, pero vuelva porque sigue siendo necesaria para muchas familias, sobre todo jóvenes, que necesitan tener su primera vivienda, pues afortunadamente ahí estaremos y estará Dos Hermanas para seguir acogiendo a esas familias, ¿no? Y el milagro, no hay más milagro que tratar de crecer y de hacer ciudad pensando en las personas, ¿no?, que la van a habitar. Y no hay en Dos Hermanas ningún tema que la pueda magnificar a nivel individual, pero sí hay un conjunto de estructuras que la hacen ser una ciudad apetecible y agradable de vivir, ¿no? Me gustaría saber su opinión sobre lo que ha pedido hoy su partido, el PSOE andaluz, le ha pedido al Gobierno central que rescate el peaje de la autopista Sevilla-Cádiz, una autopista que prácticamente empieza en el linde de Dos Hermanas y que usted conoce también muy bien, como conocemos muchísimos andaluces, que tenemos que pagar los 7 euros religiosamente cada vez que uno va para allá o vuelve, son 14 euros y de vuelta. En cualquier caso, ¿qué opinión tiene usted sobre esa petición de rescate? No por las razones de las deficitarias de Madrid o de otras zonas de España, sino porque se rescate a los ciudadanos que llevamos pagando un montón de años, cuando además se prorrogó el peaje en 2016, 13 años más, 2006 hasta el 2019. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, la carretera hay que recordar que es una obra, la primera autopista que se hace en Andalucía, que es Dos Hermanas, Puerto Real. Los que somos mayores podemos tener algunas memorias que conviene recordarlas para los que sois jóvenes. Había un gran proyecto en aquel entonces, en la época del franquismo, que era el canal Sevilla-Bonanza. El canal Sevilla-Bonanza no se pudo hacer por razones económicas y se quiso compensar con esta autopista. Esa es la razón de existir la autopista. Lo digo porque ahora estamos también con el problema del dragado del río y de volver a utilizar el río con más potencialidad, que parece que es una de las asignaturas siempre pendientes de Sevilla, ¿no? Entonces, esa autopista de peaje efectivamente tiene que estar más que amortizada sus infraestructuras y su construcción, ¿no? Y tiene que estar sometido pues a unas revisiones de precios que la hacen inviable económicamente hoy. Ahora bien, aunque pueda estar contracorriente de todo el mundo, porque lo fácil es apuntarse a que todo sea precio cero y a la gratuidad, yo entiendo que debería de acompasarse pues un precio más razonable de la autopista con a lo mejor un esfuerzo mayor en la Nacional 4. Desdoblarla. En desdoblar la Nacional 4 y que una cosa no sustituya a la otra. Cuando llega el verano, además, pues todo el eje de Sevilla, Dos Hermanas, Los Palacios, Las Cabezas y toda la parte de Cádiz, de Sanlúcar,
de Rota, de Chipiona, que tiene una influencia enorme desde Sevilla y desde todo el área de Sevilla, pues la verdad es que no le prestan servicio ni la autopista ni la carretera Nacional 4 en el estado en Pero claro, en lo que lógico está. sería, alcalde, que se desdoblase Nacional 4, porque no me negará usted que es un agravio comparativo lo que sufren los gaditanos, que tienen que pagar, son los únicos andaluces que para desplazarse a la capital andaluza tienen que pagar un peaje. Desde ninguna capital andaluza tienen que pagar por acercarse a Sevilla. Tienen la 92 menos Cádiz. Sí, yo no dudo que si se puede hacer el esfuerzo de dejarla gratis total, pues mejor para todos, ¿no? Pero creo que si eso se consiguiera, lo que no puede ser un pretexto, que no puede ser un pretexto para otras necesidades en paralelo a esa autopista que se abandonen, ¿no? Como es el desdoble de esa Nacional 4 y sobre todo, más que en el tramo desde la Cabeza con Jerez, en el tramo en el verano, desde las Cabezas con todos esos pueblos que tienen tanta influencia con Sevilla y con todo el área de influencia de Sevilla, que son pues el eje de Sanlúcar, Chipiona y Rota, ¿no? Todo ese triángulo tiene una comunicación muy importante con, hablamos a veces y se nos va la capital, Cádiz. Cádiz tiene menos habitantes que Dos Hermanas, tienen a lo mejor la suma de esos tres pueblos mucha más dependencia y más comunicación, viceversa, con Sevilla que la propia Cádiz, ¿no? Entonces, lo que digo es que muy bien, y si se puede quitar peaje, que se quite entero. Creo que sería más importante que se hiciera un precio razonable y no el desorbitado que hay hoy, y que fuera un precio, en todo caso, de conservación para que no se abandone, ¿no? En estos momentos difíciles, el que se cobrara por esa autopista, ¿no? Pero al mismo tiempo creo que es más prioritario y más importante que estas carreteras que no acaban de ver su final, pues también el Estado contribuyera a solucionarlas. Alcalde, vamos a hablar de la reforma local que usted también conoce. La Junta de Andalucía ha presentado su recurso ante el Constitucional, lo hizo la semana pasada, al día siguiente lo hizo el Parlamento de Andalucía, ahora hay 371 ayuntamientos que también se oponen y van a ir al Constitucional. ¿Por qué se oponen ustedes a la reforma local? En el caso de Dos Hermanas, ¿qué le afectaría? Bueno, hay que intentar con brevedad, pero explicar un poquito el tema, ¿no? Nosotros tenemos afortunadamente una Constitución del año 78 que daba por sentado la existencia de los municipios y de los ayuntamientos, ¿no? Y el problema más de esa Constitución, de los padres constituyentes, pues era estructurar territorios y las autonomías. Eso ha hecho que a lo largo de los años la legislación sobre lo que son los ayuntamientos y los municipios pues haya sido muy cortita. La Constitución apenas se nos menciona, han sido más el Tribunal Constitucional. El Estatuto Andaluz primero no lo mencionaba siquiera, y han sido una hornada de segundo estatuto, adecuándose, porque para eso están las leyes, a la realidad que ahora vivimos, la que empieza a recoger de una manera más práctica lo que es la vida de los municipios y de los ayuntamientos y lo que es al día de hoy. Los ayuntamientos y los municipios han tenido que prestar una serie de servicios que estén o no en la legislación son necesarios para los ciudadanos, ¿no? Y que de alguna manera marcan su razón de ser. Y eso es lo que hoy se cuestiona hoy de alguna manera la autonomía municipal y de alguna forma también incluso la autonomía de las comunidades, ¿no? Y no es lo que discutimos, no es un tema de un pulso de poder, de tener poder por tener poder, que yo creo que ahí nos equivocaríamos y que hay que explicar que no es eso. Lo que se discute es si los ayuntamientos van a poder seguir prestando los mismos servicios públicos que prestaban hasta ahora a los ciudadanos o no van a poder seguir prestándolos, ¿no? Porque lo que está en juego es el tema, la raíz democrática de esa institución. Lo que justifica la vida de un ayuntamiento es la relación de los ciudadanos que viven en ese pueblo con su gobierno municipal. Tal como ahora se regula desde el Estado, los ayuntamientos corren el riesgo de convertirse en una especie de comunidad de vecinos, donde un gestor pues
tenga marcado desde Madrid qué servicios tiene que prestar y qué servicios no tiene que prestar, ¿no? Y ahí es donde está la gravedad, ¿no? Yo, lógicamente, después de más de 30 años de alcalde, pues no tengo más remedio que ser crítico, pero crítico desde la ciudadanía. Yo creo que bajo un pretexto de justificarse ante Bruselas se ha hecho una reforma chapucera, y nunca mejor dicho, para justificar lo que no era necesario en ese camino. Los ayuntamientos tienen problemas fundamentalmente de liquidez y de tesorería, como cualquier organismo, más que problemas de deuda, aunque eso sea lo que sale todos los días. En estos días ahora estabais diciendo que comunidades cumplen o no cumplen, ¿no? Que por cierto desmistifican también ese criterio que a veces se quiere imponer a la ciudadanía de la eficiencia de la derecha, que es mentira. Bueno, pues de las 6 comunidades no se escapan ninguna, todas son de derecha, y 4 gobernadas por el PP, y ninguna han cumplido el principio de estabilidad presupuestaria, ¿no? Y curiosamente los ayuntamientos sí lo han cumplido, no solo no lo han cumplido, sino que han contribuido a que ese déficit que ha quedado en una décima, en el 6,62, es gracias a que los ayuntamientos han aportado el 0,41 de superávit. Y eso lo han hecho en el 2013, cuando no había esta legislación. Pero es que en el 2012, desde que tocó apretar la austeridad, aportamos el 0,20. Luego, esto no tiene... No hay razones económicas. No hay una razón. ¿Usted cree que hay razones ideológicas? Bueno, hay unas razones muy claras, ¿no? La derecha en su primer gobierno de Aznar privatizó las grandes empresas públicas de este país, y en estos momentos en que no se pueden privatizar empresas porque ya están en su mayoría, se pretenden privatizar los servicios de los ciudadanos, ¿no? Y ahí es donde estorban los pequeños ayuntamientos. Mire usted, cualquier empresa mediana o grande de este país, venir a ver, incluso ayuntamientos medianos, venir a ver al alcalde de este pueblo de Tomares, o venir a ver al alcalde de Los Molares, por citar un pueblo más chiquitito, y tenerse que entender con ellos de cómo va a recoger la basura o cómo va a mantener el alumbrado, pues no le hace gracia a esas empresas. Entonces, ¿qué han planteado ante el gobierno? Mire usted, pónganos un interlocutor que esté a nuestras alturas y que cuando tengamos que resolver un problema, resolvamos pues un volumen de negocio importante. ¿Y eso quién se lo da? Pues se lo da la Diputación, aunque sea a costa de que esos municipios pierdan la autonomía y pierdan la cercanía con los ciudadanos. Lo que pasa es que se hacen eslogan de 3 o 4 frases grandilocuentes a las que todos nos apuntamos, no a la duplicidad de servicios. Luego eso no se explica, que no existe. Sí a la eficiencia. ¿Quién no va a estar con eso? ¿Quién no va a querer que no haya duplicidad, que las cosas sean más eficientes? A eso nos apuntamos todos, ¿no? Y con eso se encubre las verdaderas intenciones. Las verdaderas intenciones es que hay que justificarse ante Bruselas, y como no se puede tocar la propia estructura o muy poquito del Estado y de las autonomías, se toca una vez más la parte débil, que en este caso son los 8.000 ayuntamientos, y que suena mucho, que se van a reformar y demás, ¿no? Ahora mismo acaba de haber elecciones en Francia y se hablan de 35.000 municipios o distritos, ¿no? Que parece también que aquí hay un excesivo número de ayuntamientos, y lo que no se analiza es que en esos ayuntamientos pequeñitos, como en cualquier, a veces, asociación o comunidad de vecinos, la gente trabaja de una manera desinteresada y preocupándose del bienestar de sus vecinos, ¿no? Antes de irnos a publicidad, alcalde, tenemos 2 minutillos y me gustaría preguntarle por la FAN, por la Federación Andaluza de Municipios y Provincias. 2 preguntas en concreto. Una, ¿lamenta el silencio de la FAN sobre la reforma local? Y segundo, ¿solo por este silencio usted en algún momento se ha arrepentido de haber presentado la dimisión? Bueno, yo lamento de alguna manera el silencio, tanto que para que no pudiera parecer que mi aparición en determinado foro pues podía crear dificultades o podía de alguna manera contradecir mi actitud anterior, pues después de pensarlo he creído que allá donde pueda estar,
con mi experiencia de más de 30 años de alcalde y con los medios que tenga, pues tengo que clamar contra esas reformas, ¿no? Y es lo que estoy haciendo estos días desde donde puedo. Hoy mismo he estado en una comisión de estudios en la Consejería de Gobernación con miembros de la FAN que se ha creado, y he estado en calidad también de un órgano que en su vida pues tiene poco recorrido todavía, pero que es importante, que se creó gracias a la Ley de Autonomía, que es el Consejo Andaluz de Gobiernos Locales, que para que no se confundiera con la FAN, yo no llegué a dimitir de ese órgano, ¿no? Entonces, en calidad de presidir ese órgano, pues he estado participando, ¿no? Vamos a hacer una pausa para la publicidad que es obligatoria, pero sí, volvemos en tan solo 2 minutos, alcalde, y quiero que me pregunte si se ha arrepentido de haber presentado la dimisión como presidente de la FAN. Volvemos, os lo he dicho, en tan solo 3 minutos y ya con la incorporación de los tertulianos que nos acompañan esta noche en A por Todas. Seguimos esta noche en A por Todas en compañía del alcalde de Dos Hermanas, Francisco Toscano, con quien teníamos pendiente su respuesta sobre si en algún momento, con la perspectiva del tiempo, usted se ha arrepentido de presentar su dimisión como presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincia, visto el momento de desgobierno que hay y visto el silencio que contra esta ley pues está teniendo este órgano que antaño tuvo un papel, un músculo importante en el devenir del municipalismo andaluz. Mira, sería muy largo de contar, pero resumiéndolo, no me puedo arrepentir de haber tomado esa decisión porque obedecía a quien tenía que tener confianza en mí, que era mi secretario general, dejó de tenerla, y si bien me había pedido un año antes que asumiera esa responsabilidad, pues cambió de forma de pensar y no accedió a comunicármelo personalmente, ¿no? Que yo entiendo que las personas hoy podamos pensar una cosa y mañana otra, ¿no? Pero pienso que es imprescindible, y que ese es uno de los problemas que hay a veces de carencia en política, es que nos tenemos que tratar como personas, ¿no? Y por tanto, en el momento en que no había ese trato como persona, a mí no me quedaba más remedio que, por una cierta dignidad personal, ser coherente y dimitir. Usted criticó en su día las formas del expresidente de la Junta de Andalucía, del secretario general del PSOE andaluz, José Antonio Griñán. ¿Qué tal las relaciones ahora con la nueva secretaria general y con la nueva presidenta? Bueno, hay unas relaciones cordiales con ella y hay mi deseo como hombre del Partido Socialista y como ciudadano andaluz de que triunfe y de que lo haga lo mejor posible, porque es lo que necesitamos todos, ¿no? Usted dijo hace no muchas semanas o algunos meses que no sabía si se va a presentar la reelección. No sé si usted ha deshojado ya la margarita. ¿Si se va a qué? A presentar la reelección como alcalde. Ah, bueno, yo ya dije ya hace algún tiempo que pertenezco a una generación, aunque sea de los más jóvenes de esa generación, que hemos tenido mucha suerte en la vida política, porque vivimos los últimos años del franquismo, que no fueron precisamente los más duros, por tanto los soportamos entre comillas, como lo tuvieron que soportar otros anteriores. Hemos tenido la suerte inmensa de poder ser protagonistas de lo que es el cambio político de una dictadura a una democracia, que eso es una fortuna para mi generación. Y creo que es lógico y natural que esta generación, pues poco a poco, que ya vamos quedando poco, de paso, ¿no? ¿Ese poco a poco qué, alcalde? Pues ese poco a poco es que cuando cumplimos una edad, hay afortunadamente gente jóvenes muy preparadas que pueden en cualquier momento asumir las responsabilidades, en el caso concreto de Dos Hermanas, de liderar el municipio de Dos Hermanas, ¿no? Y ese es mi deseo. Otra cosa es que no sea una decisión definitiva y firme, porque, entre otras cosas, hay que conciliarla con los propios compañeros de tu partido en el pueblo, ¿no? Y ese es mi deseo, que yo ya hace más de un año pues manifesté un día públicamente que era lo natural, que lo natural es que yo ya voy para los 65 años, llevo en la alcaldía, ahora va a ser 31 años de alcalde,
No hay ningún municipio en todo el país que sea medianamente ni que lleve un alcalde ese tiempo, ¿no? Ha sido un privilegio para mí el que los ciudadanos hayan confiado y sigan confiando y el poder disfrutar de servir a la gente, ¿no? Pero creo que llega un momento en que de forma natural hay que producir los cambios, ¿no? Bueno, vamos a ver si avanzada la entrevista nos podemos ser un poquito más explícitos. Pero bueno, le voy a presentar a los tertulianos que nos acompañan esta noche. Fernando Vicente, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué? Buenas noches, José Luis Losa. Muy buenas noches. Ángela Cañal, bienvenida. Buenas noches. Buenas noches, Javier Aroca. Hola, buenas noches. El alcalde de Dos Hermanas, Francisco Toscano. Sí. Bueno, alcalde, yo no sé si de esta respuesta tan larga que ha dado usted es difícil quedarse, la verdad, con una conclusión. Da la impresión de que lo que usted está diciendo, y le pido que me lo confirme, es que por usted no seguiría, pero que si se lo piden le pueden convencer, o cuál es lo que usted quiere transmitir. Yo personalmente, en mi interioridad, entiendo que mi ciclo ha terminado. Que mi ciclo ha terminado, ¿no? Que sí, que todavía me puedo sentir joven y puedo sentirme con fuerzas y con ganas para seguir trabajando. Pues hoy, afortunadamente, las personas que tenemos una cierta edad no significa que estemos ni mentalmente ni físicamente en el último periodo de tu vida, no lo está. Pero creo que hay que ser consciente de esa situación, ¿no? Y por tanto ese es mi deseo, ¿no? Y al menos que ocurrieran problemas muy graves, que no tienen por qué ocurrir, pues las cosas son más naturales. Y vuelvo a decir, en Dos Hermanas hay un magnífico equipo, lo ha habido siempre. Yo creo que la clave, no solo en política, sino en cualquier organización, es tratar de que haya equipos humanos de trabajo. Ahí es donde está la clave. Unos serán más listos, otros menos listos, seremos, pero que se conjunten los equipos. Bueno, Dos Hermanas tiene afortunadamente en estos momentos un equipo de hombres y mujeres en política en el Partido Socialista con una gran capacidad y conjuntado, que es lo importante, que se llevan bien y que se relacionan bien y que tienen experiencia, y que debe de ser un buen momento para que se produzca ese cambio de ciclo, ¿no? Si de la entrevista de hoy mañana saliera un titular en prensa de el alcalde de Dos Hermanas se descarta, no será candidato a las próximas municipales, ¿es acertado? ¿Hasta qué punto es un 100% de acierto? Pues ese es mi deseo. ¿Pero Verónica Pérez se lo ha pedido? ¿Le ha pedido que repita? Sí, me lo ha pedido y el partido me ha pedido que repita y que continúe, y yo se lo agradezco mucho y lo entiendo, ¿no? Y lo entiendo al mismo tiempo, porque los cambios siempre producen una cierta inquietud, ¿no? Yo creo que esa inquietud no hay motivo para tenerla en Dos Hermanas, que en Dos Hermanas hay un proyecto afortunadamente consolidado, que la gente se identifican más allá de ideológicamente, se identifican con el Partido Socialista. Eso ocurre no solo en las elecciones municipales, sino con algunas diferencias, lógicamente, y más cuando coinciden las dos elecciones, pero ocurre con carácter general en todas las elecciones, que hay una complicidad entre la población y el Partido Socialista mayoritaria, y que hay en estos momentos un conjunto de compañeros y compañeras muy preparados y con experiencia que pueden perfectamente, sin error ninguno, afrontar ese cambio, ¿no? Yo le quiero hacer dos preguntas, si me permite el señor alcalde, y las dos tienen que ver con la reforma local propuesta. Una pregunta práctica, precisamente para que nos entienda la gente y sobre todo los ciudadanos de Dos Hermanas. ¿Qué servicio se va a ver usted o se vería usted obligado a prescindir si esta reforma viera el horizonte? Esa es la primera pregunta. La segunda, habrá escuchado usted hoy que Renzi, el nuevo primer ministro de Italia, ha decidido suprimir las provincias. ¿Usted cree que las diputaciones están de sobra en España? Bueno, yo creo que sí. O sea, yo creo que uno de los graves problemas de esta reforma y de esta ley, no sé si hubiera salido de otra manera, es que una ley que afecta a una parte tan importante del Estado como son los municipios, y no, vuelvo a decir, que no es un problema de poder ni de uso de poder, es que los municipios prestan unos servicios necesarios a los ciudadanos que son los que hoy se cuestionan, pero hay algo más. La democracia tiene dos fundamentos importantes. Uno es la pluralidad
y otro es la capacidad de los ciudadanos de decidir. Y en los municipios esa capacidad de decidir va más allá que cada 4 años. Esa capacidad de decidir está en una cercanía que se produce día a día. Con esta ley nueva se va completamente a cortar ese circuito. Los ciudadanos pensarán lo que quieran pensar, eso es lo que se plantea al Estado. Los municipios y sus dirigentes van a tener que hacer lo que le marca Madrid. Esa es la intención de esta ley. Luego, yo personalmente, y así hoy mismo que hemos estado en una comisión de estudio, creo que hay resortes legales para que, con independencia de que se haya recurrido ante el Constitucional, pues los que creemos de verdad en la autonomía local y en la autonomía de la propia comunidad andaluza, pues seamos coherentes y sigamos prestando los servicios que veníamos prestando, utilizando todos los resortes que la ley te permite, y no ampararte, como por ejemplo leí este fin de semana en Sevilla, que van a dejar los planes en estos momentos que afectan a la promoción de empleo. Ese sería un caso práctico, por ejemplo. Ese sería un caso práctico, ¿no? Si tú te acoges literalmente a la ley, esa frase no aparece entre las competencias municipales. Si tú entiendes que las competencias municipales no están ceñidas solo a ese artículo de la ley, sino que incluso por encima, afortunadamente, de esa ley hay unos compromisos con una Carta Europea de Autonomía Local, que es un tratado internacional que hay que respetar y que te dice que los municipios tienen que tener la capacidad de prestar servicios de una manera autónoma, servicios que necesitan los ciudadanos, y te habla también de un principio de subsidiariedad por estar más cerca, pues lógicamente hay resortes legales para tú poder decir, bueno, mientras un juez, que es quien tiene que interpretar, y al final, y además será el Tribunal Constitucional, no me diga lo contrario, la voluntad que debe de tener el municipio es no utilizar esta ley como un paraguas para dejar de prestar servicios y seguir prestándolo utilizando los resortes que hay, ¿no? Hay una ley en Andalucía, afortunadamente, a raíz del segundo estatuto. Tenemos un estatuto andaluz muy municipalista que dio lugar a una ley de autonomía local. Una ley de autonomía local y a una ley de participación en los tributos de la comunidad autónoma que no tienen parangón en el conjunto del país, ¿no? Y precisamente pues en esas dos leyes yo creo que hay que ampararse para seguir defendiendo que están vigentes, mientras no digan los tribunales lo contrario, ¿no? Y en principio parece que esa es la línea que desde la FAN y desde el Gobierno se va a apuntalar, ¿no? ¿Y las diputaciones? Las diputaciones, yo entiendo que efectivamente, tanto cuando ha gobernado el Partido Socialista como cuando ha gobernado el Partido Popular, son estructuras efectivamente que tienen su parte útil. ¿Quién lo va a negar? Yo he sido muchos años diputado provincial, ¿no? Pero son estructuras que habría que plantearse si en los momentos actuales de este país, que no tiene nada que ver con la España de hace 35 años, con unas estructuras de autonomía, con unos municipios en donde técnicos y gente preparada las hay en todos los municipios, por pequeñito que sea. Yo digo siempre en una frase defendiendo los pueblos chicos, que los pueblos pueden ser pequeños pero no tontos, ¿no? O sea, hoy afortunadamente vivimos en una sociedad donde hay un aparejador y gente capacitada en todo el territorio, ¿no? Entonces, la estructura de las diputaciones, que además obedecen a una democracia indirecta, y no es una votación directa de los ciudadanos como es en los pueblos, que es donde ahora se quiere concentrar el poder desde el Partido Popular, pues a mi juicio tendría que haber sufrido una reforma que hace falta para eso cambiar la Constitución. Siendo consciente de eso en Andalucía, pues tanto cuando el Estatuto de Autonomía como cuando se crea la Ley de Autonomía local, lo que hicimos fue darle un giro a las diputaciones de que existiendo, porque es una realidad que está ahí, que no se puede, se pusieran al servicio de los municipios.
se pusieran al servicio de los municipios, pero a demanda de los municipios, no como la institución Reyes Magos que llega y dice voy a repartir esto, esto y esto, ¿no? Sino aquí estoy como una empresa de servicio y como tal empresa de servicio presto esos servicios públicos a los municipios que me lo planteen, ¿no? Lo curioso del caso, alcalde, en este caso es que, por ejemplo, el Partido Popular era absolutamente crítico con las diputaciones hasta hace 3 años, en las que en las elecciones municipales el Partido Popular barrió y se llevó las diputaciones de toda España, incluida la de Andalucía. Cambió radicalmente de discurso y las defiende ahora. ¿Qué tienen las diputaciones? Usted que conoce esto por dentro, me haré el ingenuo. ¿Qué tienen las diputaciones para que aquel partido que está en el poder quiera quedárselas como sea y las defiende una vez que está? Pues tienen una estructura y unos servicios que no tienen una relación directa con los ciudadanos, y por tanto, aunque se rinden cuentas democráticamente, no se vive la presión de rendir cuenta directamente a los ciudadanos, que es muy distinto. Yo siempre digo que en los pueblos, aunque haya pueblos con problemas de poca transparencia y de corrupción y demás, que siempre ten en cuenta que hay más de 8.000 municipios en España, ¿no? Que cuando salen 5, 10, 20, pues eso no es nada, aunque ni uno debiera de existir, a cuando sale un problema en una comunidad, ¿no? Pero suena mucho cuando hay problemas en los municipios. Y en los municipios hay un control que no solo recae en la oposición, sino que recae directamente en los ciudadanos y, por supuesto, en los medios de comunicación. Hay un control muy fuerte en los municipios. En las diputaciones no hay, pero es que incluso no solo ese control democrático de lo que hace, sino incluso de lo que tienes que hacer para imponer impuestos e imponer la forma de cubrir tus gastos. En los municipios la mayoría de los gastos se afrontan desde impuestos que pagan directamente los ciudadanos a ese municipio y por tanto cuando un gobierno municipal está pensando en subir una tasa o en subir un impuesto, está pensando por fuerza a la vez en el vecino que tiene al lado. En las diputaciones los ingresos vienen de la autonomía o vienen del Estado, no tiene capacidad impositiva, ¿no? Por tanto, son órganos democráticos, pero que carecen de esa plus de legitimidad democrática que te da la ciudadanía directa. ¿Y qué ocurre? Pues que al final se convierten también en estructuras en su conjunto que tienen tiempo y posibilidades desde esa estructura de prestar un servicio necesario en esta sociedad. A veces somos muy cínicos y no llamamos las cosas por su nombre y hay una carencia grande de la vida de los partidos políticos. Y usted, estamos en un sistema democrático y en un sistema democrático pues son necesarios los partidos y determinadas organizaciones sindicales y todo lo que hace que haya un tejido social. Y hay que nutrirlo precisamente para que luego no haya cosas raras. Bueno, pues las diputaciones de alguna manera son también el paraguas de esa estructura de todos los partidos, de izquierda y de derecha. Una pregunta, aprovechando que nos confiesa que está de retirada y que por lo tanto a lo mejor nos puede hablar con más licencia, ya que no tiene que ganar unas elecciones, ¿no? Y es, acaba de salir la noticia de que un vecino de su pueblo, Portillo, Luis Portillo, una buena parte de su patrimonio va a salir a subasta. Él es quizá el mayor, si no el mayor, uno de los mayores representantes de lo que significó la burbuja inmobiliaria, de hacer dinero. Bueno, se convirtió en lo que en su día fue una década antes Mario Kondo, el ejemplo a seguir, etcétera. Y es de su pueblo. Allí se hizo una parte de su expansión y ahí está entre núcleos todo aquello que se iba a hacer, todos aquellos sueños que se nos vendieron, que al final han quedado en nada. ¿Cuál es su reflexión, cuál es su mea culpa en todo lo que ha ocurrido? Bueno, pues indudablemente yo lo conozco como un ciudadano del pueblo, que además lo conozco desde niño, ¿no? Y lo he visto crecer junto a su padre, ¿no? Y efectivamente este país es muy dado a lucumbrar y a engrandecer a las personas
en momentos determinados y a dejarnos llevar, y luego a hundirla, y luego en determinados momentos los resucitamos, como estamos viendo estos días con Suárez, ¿no? Yo voté a Suárez, no a Suárez, voté la reforma en el 76 de Suárez, y además incluso recogí un certificado de haber votado, o sea, no estoy... sin embargo, ahora parece, y Dos Hermanas tiene una circunvalación importantísima con el nombre suyo hace más de 10 años, ¿no? Cuidado, alcalde, que alguno va a pensar que está comparando usted a Luis Portillo con no, Adolfo Suárez. Hace más de 10 años, no. Lo que me refiero a que este país es muy habituado a ensarzar a las personas y a dejarse guiar cuando las personas están creciendo, pues todo el mundo se obnubila de alguna manera, y al mismo tiempo cuando las personas caen, pues todo el mundo lo atacamos sin la menor piedad, ¿no? Bueno, pues este hombre, yo lo que puedo decir que efectivamente es un hombre que procede de familia de la construcción, del mundo inmobiliario, que a raíz de la Expo se supo desenvolver, y que lo mismo que se supo desenvolver, y como tantos otros, pues luego se ha venido abajo todo su imperio, ¿no? Todo su imperio, que llegó a ser de los más fuertes de este país. Pero yo me refiero Salvando esto y yendo a lo que a mí me puede preocupar, a Dos Hermanas me puede preocupar como cualquier persona, él como persona, que es de su situación, pero lo que me tiene que preocupar es qué problema ha dejado o no ha dejado en Dos Hermanas. Bueno, pues afortunadamente en Dos Hermanas, ni de la época de su éxito y desarrollo, pues hubo temas que podamos criticarle. Hizo muchas viviendas de protección oficial, muchas viviendas en Dos Hermanas de protección oficial, lógicamente porque le interesaba, pero fundamentalmente construyó viviendas de protección oficial y contribuyó en el municipio al desarrollo en sus orígenes de lo que fue Entrenúcleo. La sociedad que luego él dejó de ser accionista de ella por las circunstancias, que es Colonial, que también está en transformación en estos días, con nuevos fondos y demás, pues tengo que decir que con dificultades, como están hoy todas las empresas inmobiliarias, pero al día de hoy ha cumplido y cumple con Dos Hermanas. Ha cumplido en sus infraestructuras, hace las cosas, no ha dejado nada por hacer, de los equipamientos que tiene que hacer, y para algunos que les parece un milagro, bueno, pues afortunadamente todos esos proyectos están vivos, que no están al ritmo que todos quisiéramos. Bueno, pues yo creo que eso puede ser un tema más bien de tristeza para todos, ¿no? No para alegrarnos nadie, pero no nos hemos visto perjudicados, ¿no? Alcalde, volviendo al tema con el que a lo mejor el que suscita más hipótesis, que es la de las elecciones del próximo año, ¿le van a dejar tutelar la sucesión, en primer lugar? Y en segundo lugar, ¿a usted le gustaría que haya primarias para la elección del candidato a la alcaldía? Bueno, yo precisamente adelantándome a esa fecha, lo que quiero es que ellos resuelvan el tema de cómo tiene que ser. Yo no tengo que tutelar nada. ¿Pero usted va a agotar el mandato? ¿O su deseo es dejar ya un Delfín que pueda tener mayor presencia institucional, mediática y conocimiento ciudadano? Mi deseo prioritario sería agotar el mandato, ¿no? Agotar el mandato y que los compañeros, en la forma que crean más oportuna, se pongan de acuerdo en dos cosas. En la persona que debe de encabezar esa lista y en la forma de cómo debe hacerse. Eso es lo que creo que debo además de respetar después de tantos años, ¿no? Nos queda tiempo para una pregunta más. Bueno, antes en la entrevista han hablado un poco de los datos del déficit que se han conocido hoy, el desglose por comunidades autónomas, y usted ha comentado pues que frente a otras administraciones los ayuntamientos han aportado superávit, ¿no?, a las cuentas del conjunto del Estado. Le quería preguntar, bueno, cuál es el secreto para ver si se lo apuntan otras administraciones, más teniendo en cuenta que los ayuntamientos prestan servicios que en teoría no les corresponden, con unos recursos que no les llegan,
Y saber también, en estos momentos de tanta crisis se tolera muy poco el déficit de las administraciones, pero no sé también hasta qué punto pueden entender los ciudadanos que haya superávit, es decir, que sobre dinero y que no se gaste. Bueno. Tenemos 1 minuto y medio, alcalde. Sí. Mira, yo soy el octavo de una familia de 14 hermanos. El trabajo de mi padre era muy importante, pero el trabajo de mi madre era todavía más importante de que esa casa funcionara. En aquel entonces no había la fortuna de que hoy hay, de que las mujeres están si caben más preparadas que los hombres. El secreto es que hay que mirar por la administración y por los gastos, como si tú, mejor que si estuvieras administrando tu casa. Y no hay otro secreto, ¿no? 2 hermanas no tiene deuda y tiene el menor nivel impositivo de este país. Las 2 cosas son posibles. Y no hay tampoco ninguna necesidad de inversión que haya que afrontar, ¿no? La hubo en años atrás, y entonces si te tienes que endeudar, pues para llevar el agua a unas casas, para llevar la luz, para llevar el alcantarillado, pues claro que te tienes que endeudar. Pero endeudarte por endeudarte, tampoco eso es positivo, porque luego se la deja la deuda a los que quedan y tienes que pagarla, ¿no? Alcalde, ¿tener superávit? ¿Eso lo entiende la ciudadanía en estos tiempos? ¿No gastar lo que se tiene? Es que eso no es así. Eso no es así, son cosas muy simplistas, ¿no? Tener superávit es que en el conjunto de tu equilibrio tienes teóricamente más ingresos que lo que has gastado, pero eso está en los papeles, no significa que todos esos ingresos los tengas en el cajón y no te los estés gastando, ¿no? Y lo que sí está claro es que el gasto que tú tengas contraído lo tienes que pagar a final de mes o te conviertes en un moroso. Tú tienes que pagar las nóminas, tienes que pagar la luz, tienes que pagar el gasoil y tienes que pagar todo lo que has contratado, ¿no? Francisco Toscano, alcalde de 2 Hermanas, muchísimas gracias, buenas noches y mucha suerte. Gracias a vosotros por este rato. Y le reiteramos el agradecimiento por acompañarnos esta noche en A por Todas, aquí en 8 Andalucía, en compañía de José Luis Losa, de Ángela Cañal, de Fernando Vicente y de Javier Aroca, con quienes en tan solo 3 minutos analizamos la actualidad. Tiempo ahora de tertulia en A por Todas en compañía de José Luis Losa, de Fernando Vicente, de Ángela Cañal y de Javier Aroca. Y como tenemos poco tiempo, vamos directo al grano. La Fiscalía Anticorrupción le pide a la jueza Alaya, que recordemos siempre ha dicho que la causa, la macrocausa de los ERES es inescindible, pues que eleve la parte que implica o en la que imputa o preimputa a los aforados, los expresidentes Griñán y Chávez y 5 exconsejeros, que la eleve ya al Supremo. Opiniones, José Luis Losa. Pues no voy a variar mi opinión después de un año. Sigo defendiendo en el fondo a la jueza Alaya, en el gran favor que le está haciendo a Andalucía, en el proceso que está teniendo a cabo, pero insisto en mis muchos matices con respecto a las formas. Y en este caso, yo también soy de los que creo que esto hay que ponerle fin ya, hay que ponerle coto, que no sé si las formas, como ha dicho la Fiscalía, en la división ya, pero que hay que acelerar ya el fin de esta causa es algo evidente y creo que compartido por todos, más cuando se le intentó poner hace un año a jueces de apoyo, lo rechazó, más cuando se ha intentado todo tipo de medios para acelerar esto y lo ha ido negando por todos lados, ¿no? Dicho lo cual, insisto, le doy la razón en el fondo, pero la forma, en este caso no tengo muy claro si hay que dividirlo ya, si hemos llegado al final del proceso y hay que llevar la parte de los aforados al Tribunal Supremo, o todavía habría que esperar algo más, alguna sorpresa, algún as que vaya a sacarse de la manga la jueza. Hombre, yo creo que ahí la Fiscalía lo que dice en su escrito y suena razonable es que en teoría la jurisprudencia aconseja agrupar causas cuando eso ayuda a que se agilice el procedimiento y en lugar de ir despiezadito y que se enternice, pues vaya más rápido. Pero es que aquí está ocurriendo justo lo contrario de lo que dice la Fiscalía, que por agruparlo todo está hecho una montaña ingobernable, que está completamente atorada, que no avanza. Y lo que le propone es, bueno, vamos a ir ya despiezando. Si tiene usted claro que tiene que imputar a estas personas ante el Supremo, hágalo ya. Vamos a poner en marcha esta parte y vamos a ir sacando un poquito esto del atolladero en el que está ahora mismo este procedimiento. En el fondo yo creo que lo que se trata es de que la jueza Alaya no ha querido hacer lo que tenía que hacer porque perdía el control de la causa. Es decir, en el momento que aparecen personas aforadas, en ese mismo momento ya debería, hace ya muchísimo tiempo, haberlo enviado. No se hizo.
porque el juez Yo no al estoy tan de final acuerdo en que tiene hace muchísimo tiempo hubiera que haber... O sea, lo de Yo ahora el creo que momento sí. procesal no lo sé, pero que hace muchísimo tiempo cuando desde estaba... el primer momento que ella insinuó que había una responsabilidad, no que se hablara, desde el momento que ella señaló a personas aforadas en la causa, y la señaló ella, desde ese momento ya tenía que haber, desde mi punto de vista, enviado la causa al tribunal correspondiente. Y eso es lo que le están diciendo que tiene que hacer ya. Entre otras cosas, porque, y eso lo hemos publicado nosotros en el diario no hace mucho, hay algunos de esos imputados que están a punto de cumplirse el plazo para que quede prescrita esos posibles delitos, con lo cual, evidentemente, pues la Fiscalía ante eso está actuando. Pero desde mi punto de vista, y entiendo que el juez tiene su autonomía, etcétera, pero esto se tenía que haber hecho hace mucho tiempo y forzar eso hace mucho tiempo. A ver, Aroca. No, yo creo que este es un incidente más en una instrucción absolutamente tortuosa, donde ya cuesta trabajo hasta seguirla, ¿no? Yo creo que la Fiscalía lo que ha hecho incluso es interpretar el sentido común y lo que está a la calle diciendo, que afuera de durar tanto esta instrucción ya todo el mundo entiende de derecho procesal, porque claro, ha pasado tantas vicisitudes que ya todo el mundo opina, y porque estamos aprendiendo derecho procesal y evidentemente lo que resulta, pues yo creo que desde luego inaceptable, ¿no? Que una causa tan importante como esta, donde están afectados, pues primero, personas muy importantes, segundo, estructuras del gobierno también muy importantes, que esto se alargue y se alargue y se alargue en el tiempo y en donde al final acabe convirtiéndose en el protagonista, en este caso la protagonista de la casa, la propia juez, y no lo justiciable en este caso, que es lo verdaderamente aquí desesperante, y hemos pasado de una causa en donde parecía que estaba protagonizado por puteros, borrachos y cocainómanos y ensobrados, a de pronto pues es la Cámara de Cuentas, otro día son el Parlamento en su conjunto, otro día la Comisión de Economía y Hacienda, es decir, esto es Pero cuidado con eso, Javier, que por ejemplo la Fiscalía, aparte de pedir efectivamente que vaya al Supremo la causa, la pide porque ve indicios muy razonables de hechos delictivos para esos aforados, y habla de que los hechos podrían ser constitutivos de prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos y falsedad. Estamos hablando de 7 personas aforadas a las que la propia Fiscalía dice que podrían haber cometido esto. Es decir, que no es que es un invento de la jueza Laya a ver si se vaya al Supremo porque allí ya lo van a quitar. Si la Fiscalía no pensara eso que tú estás diciendo, es que no estaría diciendo ni siquiera que se elevara al Supremo. Lo que estaría diciendo es que no hay razón para instruir. Que no es que a ver si le quitan la causa ya a Laya porque va a demostrar el Supremo que estos 7 aforados no han hecho nada por esto mío. La Fiscalía dice, oiga, hay una serie de delitos. Permíteme que te diga una cosa que creo que casi todos también la hemos aprendido, incluso los que hemos estado en la facultad estudiando esta materia, ¿no? Que estamos en fase de instrucción. Es que la mayoría de la gente piensa que se está juzgando ya y que lo que se está señalando y que aquí hay culpables. No, mire usted, esto es una instrucción que alguna vez acabará en un juicio oral, pero que todavía no llegamos y no sabemos por qué no llegamos. Y ahora mismo lo que la Fiscalía lo que está diciendo, hombre, vamos a caminar ya en alguna vía que lleguemos a algún puerto, porque hasta ahora alguna estación, hablando de vía, porque es que parece que no llegamos a ninguna estación. De las dos reacciones políticas que ha habido, recordamos Emilio de Llera diciendo que le parece bien esta petición de la Fiscalía Anticorrupción y el Partido Popular en la boca de su portavoz de Servicios Sociales, de Asuntos Sociales, Rosario Soto, diciendo que cuidado con las prisas porque tiene que conocerse todo. ¿Os ha llamado algo la atención? Hombre, es el doble lenguaje habitual, ¿no? Es decir, que en el caso de Gürtel o en el caso Bárcenas hay que darse prisa y a ver si esto se resuelve rápido, y cuando el caso es el de los ERES, entonces las prisas no son buenas. Bueno, es lo habitual, pero que se produce no solo en el caso del PP, sino que también lo vemos en todos los partidos en función de los intereses de cada cual en cada caso, no solo en los temas judiciales. Eso es lo que veo, ¿no? Perdón, no he encontrado información, que no se lo digo por si Javier a lo mejor, sobre los plazos que tiene la jueza Laya ahora para resolver esta. Yo he estado mirando, buscando y no he visto ninguna información al final. No sé si es un mes o un año lo que tiene ya para decir si sí o si no al Supremo. Sería importante también saber ese. Pero vamos, yo creo que la señora juez maneja muy bien los plazos y los tiempos y yo creo que los aplicará con diligencia. Yo la tengo por una buena profesional. Lo que no me gusta es la manera en la que se está instruyendo y sobre todo la manera en la que está trascendiendo a la opinión pública y sobre todo a la opinión publicada la instrucción de este caso, ¿no? Que está complicando. ¿Entendéis que el Partido Popular apele a las prisas cuando llevamos casi 4 años de instrucción? Yo no lo entiendo, porque sobre todo por lo que decía también mi compañero, ¿no? Que o se mantiene un criterio en estos casos de instrucción en materia de corrupción con carácter general para todos los casos, o se calla uno.
Para lo que no se puede sostener una tesis en Andalucía, otra en Valencia, otra con el caso Gürtel y otra con... En fin, es que no puede ser, es que la gente pues acaba hasta las narices ya de este tipo de cosas, ¿no? Hombre, hay que hablar de prisas cuando, como dice Fernando, hay determinados delitos de los que se imputa a una serie de personas que pueden acabar prescribiendo. Pues creo que sí, que hay que darse un poquito de prisa, o a lo mejor hay que darse prisa, trocearlo y darse prisa en esos que van a prescribir, en fin, que hay muchas maneras de llevar esto. Pero no solo por eso, sino porque efectivamente las personas que están siendo enjuiciadas, aunque sean en el proceso, en el momento de la instrucción, pues también tienen derecho a no estar durante tantos años en la picota, etcétera, etcétera. Es decir, hay gente que no ha declarado todavía. Claro. Y está, bueno, aparte que yo, si no recuerdo mal, el propio Tribunal Superior de Justicia dijo en su momento que esto tenía que coger otra velocidad. O sea, que ya no es que lo diga un opinador, un analista o un periodista, sino, o los políticos que están opinando. Es que si nos ceñimos exclusivamente a la instrucción del caso, ya hay voces que están diciendo, mire usted, no podemos seguir tardando tantísimo en este tipo de cosas. Y bueno, yéndonos y cada día sacando una rama. Y al final una rama y ya hemos dejado de ver el tronco. Hay personas imputadas en el caso de Mercasevilla también que les pasa exactamente igual, porque es la misma jueza y está absolutamente desbordada. Hay gente con unas fianzas que no solamente el caso de la señora Álvarez, que es el más visible, por razón del puesto que ocupa y de las responsabilidades que tuvo. Es que hay imputados y personas que tienen unas fianzas absolutamente desorbitadas, en mi opinión. Bueno, el exconsejero Antonio Fernández, nos hemos escandalizado todos mucho con los 30 millones de euros de Magdalena Álvarez, que es una cifra completamente extraordinaria, pero el consejero Antonio Fernández está en ronda los 900 millones de euros. ¿No? Y abogados implicados, creo recordar ahora de memoria a Carlos Salas también, que tiene una fianza también muy millonaria. Es decir, la gente que estuvo encarcelada, que ha habido muchos, se les fueron rebajando las fianzas originales poco a poco y al final acabaron incluso algunos saliendo sin fianza. O sea, que de los que estuvieron, y esto fue, si no recuerdo mal, en el verano, que hubo una serie de gente que acabó... fianzas para evitar la prisión, digo fianza civil, por ejemplo. Sí, pero que en cualquier caso, millones, las y hay fianzas que se impusieron eran altísimas para las posibilidades que luego se demostró que efectivamente tenían esos imputados y al final la juez tuvo que acabar quitándoles esas fianzas que había impuesto, ¿no? Bueno, vamos a cambiar de asunto, vamos a introducir un nuevo elemento de análisis económico. Ya sabíamos que Andalucía había cumplido el objetivo de déficit en 2013, el 1,55%, cuando le había dicho el Gobierno que el 1,58%, pero hoy ha detallado el ministro Montoro, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, pues ha enumerado las comunidades que han cumplido y las que no. Ha agradecido especialmente a Andalucía que haya cumplido y ha dicho pues que 6 no han cumplido. Evidentemente ya lo sabíamos, pero os pido una valoración al respecto. Fernando. Bueno, a mí lo que me parece más llamativo es efectivamente, que lo resalta cada vez más gente, que sea precisamente el Estado el que más incumple, cuando además es el que menos esfuerzo se imponía, porque recordemos que se les puso un mayor esfuerzo a las comunidades autónomas y a los municipios que al propio Estado. Sí, el reparto del déficit que tanto discuten las comunidades. Exacto, y al final resulta que el que menos esfuerzo tiene que hacer es el que menos esfuerzo realmente hace, incluso en cumplir lo que se ha impuesto a los demás, ¿no? Pero bueno, yo como soy muy duro con esto que se ha hecho del déficit, pues tampoco me voy a poner aquí ahora a decir que hay que ver que no se cumple el déficit. Yo sinceramente creo que el principal error es la imposición del déficit que se está poniendo y que a las pruebas de cómo lo está pasando la gente me remito, ¿no? Pero yo creo que de todas formas el Gobierno central debería de ejercer una cierta autocrítica, porque le corresponde, no solamente porque ha hecho un reparto desigual, quedándose ellos con la parte gorda y después incumpliendo, sino que durante mucho tiempo se ha difundido desde el Gobierno central la especie de que las comunidades autónomas eran las malvadas, que no cumplían, que amenazaban la reputación del Estado, y después resulta que no son las comunidades autónomas, sino es el propio Gobierno central el que falla en sus objetivos del déficit, a lo que además hay que añadir el desborde galopante de la deuda también, ¿no? De la deuda pública, que va a alcanzar niveles cercanos al 100%. Desde luego, los récords que está obteniendo este gobierno, el gobierno central, en materia de déficit público y en deuda, empequeñecen los conseguidos por el anterior gobierno del señor Zapatero. Es decir, que a cuenta de que la austeridad, a cuenta de que los recortes, a cuenta de que tantos sacrificios, y al final están incumpliendo más que los gobiernos anteriores. La verdad es que resulta un poco chocante, ¿no? Bueno, yo estoy un poco con lo que has dicho tú, que a veces nos empeñamos en esto de la economía y en la crisis en unos mantras, ¿no?, que nos agarramos, y el déficit es uno de ellos, igual que la prima de riesgo, que
Tú decías, hemos aprendido de derecho todos, ¿no? Pues yo recuerdo que el verano todos sabíamos de prima de riesgo, los puntos básicos, yo no sé, una terminología y nos metemos y nos enredamos y nos obsesionamos con determinados marcadores que, oye, son muy importantes macroeconómicamente y el déficit es muy importante para después, efectivamente, como compramos, o sea, vendemos nuestra deuda y tal, pero no creo que sea un punto arriba, un punto abajo, no define la salida de la crisis ni define que mañana más andaluces ni más españoles vayan a recuperar el empleo que perdieron o las familias tengan más capacidad para consumir, ¿no? Entonces yo intentaría, dentro de que sé que es importante y lógicamente que lo es, no obsesionarnos tampoco con estos mantras económicos que creo que nos distraen un poquito a veces de lo que importa de verdad. Sobre todo después de lo que ha dicho hoy el defensor del pueblo, ¿no? Que hay cada vez mayor número de segmentos de población, en concreto clases medias, que han caído en la pobreza en los últimos años en Andalucía, ¿no? Mira, estos ejemplos muy concretos, ¿no? Siempre me decís que nunca vengo con papel, hoy me lo he traído porque quiero leer un par de párrafos muy breves de lo que dice el defensor del pueblo en el informe, ¿no? Y que dice, cuando alzamos la vista de las proclamas eufóricas y los anuncios venturosos, es decir, se está refiriendo a que ya estamos saliendo de la crisis, y bajamos al andén de las realidades cotidianas, nuestra alegría se torna en decepción, dice. ¿Por qué? Dice, porque la realidad cotidiana de la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas de Andalucía sigue marcada por la penuria, el desempleo, la falta de medios, las dificultades para llegar a fin de mes, el drama mensual del pago de la hipoteca, puntos suspensivos. Y dice que según los datos de la Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y Exclusión Social de Andalucía, en su informe de 2013, el 40,6% de la población andaluza vive ya en situación de pobreza, el 50,1% no puede hacer frente a gastos imprevistos y un 12% de las familias tienen serios problemas para costear los gastos de recursos básicos como la alimentación, la ropa, el agua o la luz. Esto viene en el informe que ha dado el defensor del pueblo, ¿no? Entonces yo creo que se une a la desagradable noticia, cuestionado, prácticamente le ha faltado al señor Montoro de acusarlo de izquierdistas peligrosos, a los componentes de Cáritas Europa. Hay que recordar que no es Cáritas España, es Cáritas Europa, lo que han presentado un informe demoledor que puede ser muy discutible desde el punto de vista estadístico o desprestigiable, que son las dos maneras habituales de desprestigiar un informe que no te conviene, o bien relativizando los datos o bien criminalizarlo, que es lo que se ha hecho desde el gobierno central. Pero lo cierto es que a eso se añaden otras cosas más. Yo recuerdo que en el informe de mayo del año 2012 sobre el Plan de Estabilidad de España, la Unión Europea, el Consejo, ya decía que la pobreza infantil era un riesgo aquí, había sectores muy vulnerables. Lo cifraba en un incremento en torno al 26%. Y ya le decía al Gobierno de España hace 2 años que insistiese en política de ayuda a la infancia. No lo ha hecho. Debo de recordar que cuando Andalucía presentó medidas para garantizar algo tan sencillo como el acceso a la comida de los niños escolarizados, pues hubo un pitorreo generalizado en España y nos dijeron, ahora resulta que no es que nosotros seamos Etiopía, sino que quien es Etiopía es España, ¿no? Y hay otro dato más muy importante, que también de otra institución europea, cuando dijo que ni siquiera la obtención periódica de salario en España garantizaba salir de la pobreza. Es decir, los salarios están tan devaluados, se gana tan poco en España que ni siquiera el tener un salario todos los meses te garantiza el que no esté dentro de esas bolsas de pobreza que señala el defensor del pueblo. A ver, José Luis. Bueno, hemos ido encadenando unos temas con otros sobre los tres... déficit y economía real. Sobre déficit. Yo me felicito completamente de que Andalucía cumpla el déficit. Me parece que Montoro ha estado bien en agachar las orejas, porque no es normal el año pasado sacar pecho, incluso amenazar a Andalucía con intervenir las cuentas poco más o menos, cuando este año ya Andalucía ha cumplido perfectamente y es el gobierno. Los ayuntamientos son los que más han cumplido, después la mayoría de las comunidades autónomas, menos 6, y después el que menos ha cumplido el gobierno central, con lo cual es un poco alucinante, ¿no? En cuanto a la comparación, bueno, yo sí soy de los que creo que hay que cumplir con el déficit impuesto por la Unión Europea, que da cierta credibilidad a España y que después está hecho para que vayamos pagando una serie de deudas que son dolorosísimas, pero que vienen de un gasto absolutamente excesivo en esta última década. Pero bueno, y en cuanto a la economía real, efectivamente, a mí yo no sé quién es el asesor áulico, supongo que Arriola, que le dijo a Rajoy, ahora hay que vender, que hemos salido de la crisis, pero a mí me parece que flaco favor le hace el mensaje del PP de que estamos saliendo de la crisis cuando está más que demostrado que vamos a pasar un año 2014 igual de malo o peor que 2013. Y un último ejemplo, hablabais de titulares de los últimos días, el de Cáritas, otro. Había otro que es que España es el segundo país de la Unión Europea
con mayor pobreza infantil, solo por detrás de Rumanía. Es el de Cáritas. No, yo decía Javier, que si antes se decía que las comunidades autónomas tenían que adelgazarse porque no cumplían los objetivos de déficit, me imagino que la afirmación correspondiente es que la administración central es la que tiene que adelgazarse porque no cumple con los déficits. Venga, a ver qué se ha dicho en las redes sociales, en las principales páginas de internet. Llega Mundo Blog. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Pues día hoy las redes sociales donde no ha habido un tema hegemónico, pero sí multitud de asuntos que han tenido muy entretenidos a los internautas. Si les parece, empezamos hoy Mundo Blog con esa petición de anticorrupción a la jueza Alaya para que eleve parte del caso, aparte de la macrocausa de los ERE, al Tribunal Supremo. Sobre este asunto hemos leído tweets como estos. Por ejemplo, Yasmín de la Vega dice: la Fiscalía considera agotada la investigación por parte de la jueza Alaya. Yo no la melo, dice: la jueza Alaya solo tiene un punto débil, su maleta. Ahí lo dejo. Y por último, Feliciano dice: la Fiscalía pide a Alaya que eleve al Supremo la causa contra Griñán y Chávez. Gallardón, eres un canalla repugnante, le dice. Cambiamos de asunto y nos vamos a otro de los temas del día, los datos que ha ofrecido hoy el ministro Montoro sobre el déficit. Gonzalo Semprún dice: Cospedal intenta que Montoro acepte el déficit en diferido de Castilla-La Mancha. Clara Aguilera dice: 6 autonomías sobrepasaron el límite de déficit autorizado en 2013, todas del PP más Cataluña. Martu Garrote dice: Andalucía cumple con el déficit, 5 comunidades del PP no. Pablo Rodríguez dice: la única forma de evitar desviaciones de déficit tan grandes de las comunidades autónomas sería aprobar una ley que establezca duras sanciones. Eterno Primavera dice: va a llegar un momento en que Montoro tendrá que cerrar el año contable en agosto para poder cumplir el déficit. María Jesús Montero dice: el Gobierno de España es el único que empeora su cifra de déficit respecto al año anterior. Ayuntamientos y comunidades mejoran. Y por último, con este tema, dice Ignacio Escolar: Hacienda se esconde en la herencia socialista para no cumplir el objetivo de déficit. Y muchas felicitaciones desde Andalucía para la nueva alcaldesa de París, la gaditana Anne Hidalgo. 100% andaluza, dice: hija de rojos, andaluza y alcaldesa de París. Enhorabuena, Anne. Carmen Chacón dice: poderosa imagen de la primera mujer alcaldesa de París. Marta Carrasco: Anne Hidalgo, nueva alcaldesa de París, nacida en la isla de León. Recuerdo los olores de mi infancia y las salinas, entre comillas. Antonio Campos dice: una isleña, una cañailla, es ya la alcaldesa de París. Enhorabuena. Ricardo Suárez dice: los franceses no entraron en Cádiz, pero los gaditanos han conquistado París. Y otra noticia buena para Andalucía es la que hemos leído este fin de semana en el diario británico The Telegraph, que ha elaborado un ranking con los 20 lugares del mundo mejores para vivir, y en el número 1, delante de ciudades como Hong Kong, de Ámsterdam, de París, está Andalucía, de la que destaca su patrimonio histórico, su cultura y su cocina, de la que dice que es la mejor de Europa. Tenemos un lugar maravilloso para vivir, tenemos también a la juventud más formada de su historia, pero sin embargo, y por desgracia, siguen ocurriendo cosas como esta. ¿Preguntar una cosa diferente a la fiesta? Sí, sí. ¿Sabéis quién es Adolfo Suárez? Sí. No me suena. ¿Quién es? Espérate. Sí, Adolfo... A ver, pertenece a la dinastía, ¿no? A los reyes o algo. Dio un golpe de estado o algo, o era... Que sí, que algo de los reyes, que pertenece a la dinastía. No sé. Adolfo Suárez hizo algo de... ¿Pero por qué esa pregunta? A mí me gusta... El que pegó el golpe de estado. A mí me gusta Carlos Alfredo, el de la Boschi. Y terminamos con otro vídeo, esta vez menos agridulce, que también recorre a estas horas las tuberías de Internet. Así serán los nacimientos dentro de 30 años.
ritmo que vamos, desde luego no sería nada extraño. Esto por hoy. Bueno, Guerrero, buenas noches. Afortunadamente no es tan fácil, ¿eh? No es tan fácil la situación. Bueno, columna de cierre que firma desde Cádiz, como siempre, todos los lunes, Fernando Santiago. Los parisinos eligieron ayer a una mujer española, gaditana de San Fernando, para que rigiera los destinos de aquello que se llamaba antiguamente la Ciudad Luz. En medio de una debacle sin precedentes del Partido Socialista en toda Francia, en París se ha hecho una excepción y los ciudadanos de París han elegido a Anne Hidalgo para que ocupe el Hotel de Ville, el ayuntamiento de la ciudad. Es también un gesto sin precedentes. Una mujer nacida en San Fernando va a ser alcaldesa de París, que es probablemente la segunda instancia de mayor poder institucional en la República Francesa. Después del presidente de la República, la persona con mayor poder institucional es la persona que ocupa la alcaldía de París. Tiene un extraordinario valor. Los franceses han demostrado que sigue siendo válido en Francia la igualdad de todos los ciudadanos en la República. Es bastante complicado que en España se eligiese a alguien nacido en cualquier país sudamericano, en Marruecos, en Rumanía o en sitios así, para alcalde, alcaldesa de Madrid o Barcelona. Sería prácticamente imposible. En cambio, en Francia, ya digo, en medio de un desastre del Partido Socialista francés, los parisinos han elegido a Anne Hidalgo. Es una noticia también de extraordinario valor. Seguramente después de Moret, Anne Hidalgo va a ser la persona nacida en la provincia de Cádiz que haya acumulado mayor poder institucional. Seguramente si hacemos comparación con José Pedro Pérez Llorca o Magdalena Álvarez, ser ministro en España no tiene absolutamente nada que ver con ser alcalde, alcaldesa de la ciudad de París. Así que es una extraordinaria noticia para Andalucía. Conviene recordar que Anne Hidalgo ya tiene la medalla de oro de Andalucía concedida por la Junta en el año 2006, que lleva a gala haber nacido en San Fernando, que lleva a gala ser hija de emigrantes. Su adversaria quiso ridiculizarla diciendo que era una confrontación entre la hija de una princesa y la hija de una portera. Y ella, en cambio, está orgullosa de ser hija de emigrantes, hija de porteros y haber conseguido, después de haber estudiado Derecho, después de haber sido inspectora de trabajo, haber conseguido, digo, alcanzar tan alta magistratura en el conjunto de Europa. París es la tercera ciudad de Europa y es la capital cultural de Europa. Así que enhorabuena a todos los cañaillas, a todos los gaditanos, a todos los andaluces y enhorabuena a Anne Hidalgo, a los ciudadanos de París y a la familia de Anne Hidalgo. La firma de Fernando Santiago. Fernando Vicente, Ángela Cañal, José Luis Losa, Javier Aroca, los cuatro como siempre, ha sido un placer. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Volveremos mañana con la secretaria general del Partido Popular, la número 2 de los populares andaluces, Dolores López Gavarro. Y nos acompañarán en la tertulia Carmen Torres, Antonio Avendaño, Francisco Morón y Juan Méndez. La columna la firmará desde Jerez a Noguet. Y como siempre iremos a por todas.